Buenas, el propósito de este video era expresar un trabajo que teníamos pendiente en el módulo 3 con la licenciada Victoria Regalado. Agradecerle al licenciado Martín por darnos la oportunidad de entregar este trabajo y poder aprobar el módulo 3. En la indicación que se nos da dice elabora un mini video de 10 minutos en el cual se describe la experiencia de la práctica. Bueno, ahí nos da los criterios de evaluación, el trabajo que se presentó en esa oportunidad en el Complejo Educativo Pío Romero Bosques. La licenciada Victoria Regalado era el módulo 3 y tenemos a los maestros. Esa oportunidad nosotros lo hicimos en equipo, ¿verdad? Aquí falta otro compañero, se llama Jaime, pero no sé ahí cómo no pudimos juntarnos. Lo hicimos con la licenciada Blanca Zuna y mi persona. La planificación de guión de clases eran las funciones trigonométricas. Tenemos la directora, bueno, dice contenido, razones trigonométricas, seno de X, según como aparece en el programa de estudio. Y bueno, el indicador de logro también que nos aparece ahí. Construye las razones trigonométricas del seno de X, coseno de X, tangente de X, cotangente de X, la secante de X y cosecante de X. A partir de las razones geométricas, mostrando confianza, dice. Bueno, y después nos dice determinar con precisión los valores para las funciones trigonométricas de ángulos 30, 45 y 60, es lo que vamos a hacer ahorita. El grado que se realizó fue en primer año de bachillerato. Está en el primer periodo, la unidad se llama Utilicemos las razones trigonométricas. Bueno, entrando ya, nos dice que las razones trigonométricas, la definición, un triángulo, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados. Dice en todo triángulo rectángulo el lado mayor es la hipotenusa, ¿verdad? Según como nos presenta acá el triángulo rectángulo. Dice además cada ángulo tiene un lado o cateto opuesto enfrente y uno adyacente cercano. Para el ángulo θ mostrado B es el lado opuesto y A es el lado adyacente, y para beta A es el lado opuesto y B es el lado adyacente. Además, en todo triángulo la suma de los ángulos internos es 180, 90 más θ y más beta. Eso es igual a 180 grados. Y recordando a Pitágoras, se tiene que la fórmula de Pitágoras, ¿verdad? Tenemos ahí a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Si en el caso lo quisiéramos ver para alfa, según como está aquí, si fuera para alfa, donde c es la hipotenusa, a es opuesto a alfa y b es adyacente a alfa. Bueno, y después nos dice según las funciones trigonométricas, pero para alfa. Ahí nos queda. Y más abajo dice las razones trigonométricas son 6. Dice seno, que se abrevia sen, así coseno. Están las abreviaturas de cada uno de ellos. Dice, cada razón trigonométrica es la división o un lado entre otro. Para el ángulo θ se tiene que, y esto es prácticamente con lo que se debe de trabajar, ¿verdad? Que dice el seno de θ es el opuesto y la hipotenusa, ¿verdad? Que es según el triángulo que nosotros tenemos acá, el que tenemos ahí arriba, en esta posición de acá. Y para que entendamos, seno, el coseno, el lado adyacente, que es A, el lado adyacente, que es A, y sé que es la hipotenusa. Y así también la tangente de θ, que es el opuesto sobre el adyacente, que es B sobre A. En otras palabras, se hace en forma de división, ¿verdad? La cotangente, el lado adyacente opuesto, sobre el opuesto. Y la secante de θ es igual a la hipotenusa sobre el adyacente, que es C sobre A. Y así continuamos viéndolo más abajo.
Y pues dice más abajo razones trigonométricas para ángulos de 30 y 45 grados. Bueno, anteriormente ya pudimos observar cuáles son las funciones trigonométricas del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿verdad? Y que teníamos, por ejemplo, aquí la hipotenusa sobre lo opuesto, que es C sobre A, ya lo vimos anteriormente, teóricamente, ¿verdad? Ahí solamente es de sustituir los valores si uno aplica el teorema de Pitágoras en los ejercicios con los alumnos, ya pudiendo sacar el valor de la hipotenusa o cualquier lado que a nosotros nos haga falta, según el teorema de Pitágoras, luego podemos aplicar las razones trigonométricas, que era el tema principal que nos dejó la licenciada, ¿verdad? Que explicáramos sobre las razones trigonométricas, pero también traemos para compartir las razones trigonométricas, pero para los ángulos 30, 45 y 60 grados que continúan el programa de estudio. Dice, una razón trigonométrica solo depende de la abertura de un ángulo. Para el caso, el seno de 30 grados será siempre 0.5, sin importar las dimensiones del opuesto y de la hipotenusa. Partiendo de esto, calculemos las razones trigonométricas de 30, 45 y 60. Lo haremos a partir de un triángulo equilátero, aquel que tiene sus tres lados iguales. Bueno, y el triángulo que se nos presenta acá, equilátero, dice a un triángulo equilátero la altura lo divide en dos triángulos rectángulos iguales. Como puede verse, al aplicar Pitágoras, el resultado de la altura, de la altura que tenemos acá, la L, 3 sobre 2, tengamos presente que la altura es un cateto del triángulo rectángulo. La altura es la que se nos está presentando acá. Dice, tengamos presente que la altura es un cateto del triángulo rectángulo, así como lo es L sobre 2. ¿Va? Después ahí nos aparece resuelto el ejercicio, dice seno de 30 grados es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Ahí según lo como está planteado. Bueno, como es mucha teoría la que se ha presentado, podemos ver aquí para cada ángulo, según cómo se fue construyendo, teóricamente es largo el ejercicio. Dice, vámonos ya al ejemplo, sabiendo que haber trabajado con los alumnos, vámonos a los ejemplos que nos aparecen. Y dice, para el triángulo siguiente, calcular las 6 razones trigonométricas para beta. Y se sabe que el seno es igual a 7 sobre 10. ¿Verdad? Y bueno, pues nos dice también calcular otras razones trigonométricas y nos aparece el primer triángulo que está ahí, ¿verdad? Y la solución que se nos aplica, utilizamos primeramente el teorema de Pitágoras para poder sacar los valores que nos hacen falta, ¿verdad? Y poder encontrar así la hipotenusa, que nos da la raíz cuadrada de 25, que al final nos sale 25. Si podemos observar aquí la hipotenusa al cuadrado y los valores que tenemos, 4 al cuadrado igual a 9 más 16 es igual a 25. Y sacamos la raíz cuadrada de ambos y podemos utilizar fácilmente el teorema de Pitágoras, y el valor de la hipotenusa es 5. Entonces, teniendo los valores, aquí yo creo que no aparece más claro, aquí nos hace falta un valor, aquí es 3 el valor que hace falta. Es el 3 el que nos falta. Entonces ahí ya podemos completar que encontramos la hipotenusa que es 5, y ahora ya podemos aplicar las razones trigonométricas. Nos dicen que el opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? El opuesto es 3 y la hipotenusa es 5, que la encontramos por el teorema de Pitágoras. Así cada uno de ellos vamos sustituyendo y vamos aplicándolo. Bueno, como el trabajo que se presentó era muy largo, veamos. Bueno, aquí otros ejercicios que se les pusieron a los alumnos y se les presenta. Dice, se cabe que la cotangente de beta
2 sobre 5, calcular las razones trigonométricas para beta. Bueno, aquí podemos elaborar un triángulo y en base a ese triángulo rectángulo podemos sustituir los valores de la cotangente que ya vimos anteriormente al principio, cómo era la sustitución para cada uno de ellos. Y se puede elaborar el triángulo, luego le pone los valores según la cotangente y podemos desarrollarlo. Luego después nos dice, discute cuál puede ser el mínimo y el máximo que puede alcanzar las razones trigonométricas del seno de teta. Son ejercicios que se le presentan a los alumnos que en su momento nosotros trabajamos, ¿verdad? Después dice cálculo del valor de una razón trigonométrica para un ángulo agudo. Bueno, aquí se trabajaron diferentes ejercicios y más adelante para esa otra actividad dice usando la calculadora llena la tabla de la forma siguiente. Bueno, en el caso del seno de teta sería 0 y el coseno de 0 sería 1 y la tangente sería 0 también. Y también para el seno de 30 sería un medio, y así iríamos llenando la raíz cuadrada de 3 sobre 2, como nos aparece acá, está resuelto, ¿verdad? Y podemos completar y explicar a los alumnos cómo pueden desarrollarlo por medio de la calculadora. Dice, más abajo nos aparecen más ejercicios. Todo este trabajo fue el que se les presentó a los alumnos en esta fecha. También se tomó en cuenta la parte de teórica. Dice el astrónomo y matemático Claudio Ptolomeo, o sea, es una teoría que se les presentó a los estudiantes. Podemos empezar también por eso, ¿verdad? Presentando primero la teoría, de dónde surgen las razones trigonométricas. Luego podemos entrar a detalles, ¿verdad? Sabiendo de dónde partió todo. Bueno, también después de haber trabajado la teoría o poder haber dado lectura a toda la teoría, se desarrolló ejercicios, una guía de trabajo con los alumnos, pero también lo hicieron de forma práctica, ¿verdad? Ahí tuvimos la oportunidad de sacar la medida del ángulo de un árbol y también hicimos otras actividades con los estudiantes. También sacaron el ángulo utilizando una escalera. También hicimos otras actividades con los estudiantes, medir el ángulo de teta con equivalente a la sombra del edificio, ¿verdad? Ahí participaron los alumnos de primer año. Medir el ángulo equivalente a la sombra. Bueno, creo que ahí son todas las actividades. También por aquí hay otro. Sacar la altura de un árbol también, la sombra que proyectaba. Y tenemos otra de las sombras donde nos dice que calculábamos para sacar el triángulo, la sombra que nos aparece aquí, que nos tiraba la glorieta, la sombra, sacábamos un triángulo en el cual podíamos trabajar las funciones trigonométricas, las razones trigonométricas y poderlas aplicar fácilmente utilizando el teorema de Pitágoras. Bueno, nosotros nos apoyamos de diferentes actividades. Por aquí hicimos otra, donde nosotros, guión de clase que teníamos, donde trabajamos varias actividades con los estudiantes y guías de trabajo que trabajamos. Y también por aquí tenemos otra guía que se presentó que dice contenido, razones trigonométricas, materiales, páginas de foamy, de colores, tijera, tirro, pliegos de papel bond, y con este material se elaborarán triángulos rectángulos de diferentes tamaños, pedacitos de foamy, y aquí nosotros pudimos aplicar las razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, y después aplicar según el contenido y sacar el ángulo también de 30, de 60 y de 90, ¿verdad? Y bueno, estos son lo que se trabajó, los libros que se ocuparon son de los primeros años, tomamos parte de la información de los módulos, de un módulo que teníamos ahí, también del programa de estudio de primer año, como uno de los requisitos del video era que durara de 10 a 9 minutos, de 9 a 10 minutos, según lo que nos aparece acá. Entonces, esto ha sido todo. Espero agradecerle al licenciado por la oportunidad que nos dio presentar el video. Ha sido un gusto y muchas gracias por la atención prestada.